Dale, voy. Pero eso está puesto. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz día para todos, primero que nada. Y hoy nos va a acompañar el doctor Eduardo Moreira, que es el cardiólogo del Sanatorio Allende, a ver el tema de tratamiento y fisiopatología de las dislipemias. Así que, bueno, como quieran. Dale. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? El tema es largo para una sola clase, así que básicamente dividí los objetivos en 4 partes que me parecieron las partes más relevantes o más importantes para que ustedes se lleven hoy. Primero me pareció importante hablar de fisiopatología, de dislipidemia, de cosas que generalmente no se hablan, pero que si ustedes las llegan a entender, les va a ser más fácil entender cómo tratar esta patología. Segundo, hablar un poco de lo que dicen las últimas guías de tratamiento de dislipidemia, los aspectos más importantes y qué cambiaron con respecto a las del 2013, que habían sido muy controvertidas. La tercera cosa es hablar de la evidencia que tenemos de los diferentes hipolipemias, antes de hacer un resumen más o menos de eso para que sepan cómo manejar los diferentes agentes que tenemos disponibles. Y finalmente, hacerles un pantallazo de lo que se viene, porque creo que este es un área que, como van a ver, después que terminemos, va a tener muchos cambios en los próximos años y van a entender por qué. Con respecto a la fisiopatología de las dislipidemias, le diría que el aspecto más importante que deberían tener en cuenta es que el problema de los lípidos o de las dislipidemias no es un problema del colesterol, como todo el mundo piensa, sino que es un problema de lipoproteínas. Es decir, es una enfermedad causada por lipoproteínas y el colesterol es algo que medimos, pero que ustedes van a ver que no tiene tanta importancia como entender qué es lo que está pasando con las lipoproteínas. Y acá ven la estructura de una lipoproteína. Tiene un núcleo apolar que está formado por colesterol éster y triglicéridos. Tiene una superficie externa que está formada por fosfolípidos y colesterol libre. Y quizás lo más importante es que tiene una serie de apolipoproteínas que están alrededor, que son las que realmente le dan la función y la aterogenicidad a cada una de estas lipoproteínas. Y un tema interesante es que todas estas lipoproteínas, que son estas, básicamente las VLDL, LDL y HDL, son 3 tipos de lipoproteínas, tienen la estructura que les mostré anterior, son bastante parecidas y por lo tanto son bastante difíciles de medir. Y como ustedes pueden ver, las VLDL son lipoproteínas que transportan más triglicéridos que colesterol. Las LDL y las HDL transportan más colesterol que triglicéridos. Y ustedes ven que tienen diferentes subtipos de VLDL, LDL y HDL y diferentes tipos de aterogenicidad, que está dado por el tamaño de la flecha. Por ejemplo, las VLDL grandes son más aterogénicas que las más pequeñas. Inversamente, las LDL, que son las que transportan colesterol, las más pequeñas, las que tienen menos colesterol, son las más aterogénicas. Y con las HDL, que siempre hablamos de las que son buenas, bueno, las HDL grandes son buenas o teóricamente beneficiosas, pero si tienen muchas HDL chicas, son malas y son aterogénicas. Y eso no las medimos. Cuando nosotros pedimos un perfil lipídico, ¿qué es lo que estamos midiendo? Nos dicen LDL y colesterol. ¿Qué nos está diciendo? Básicamente nos está diciendo la cantidad de colesterol transportado por todas estas LDLs. Cuando nos dicen triglicéridos, en realidad lo que nos están diciendo es más o menos la cantidad de triglicéridos que son transportados por VLDL. Y cuando nos dicen HDL, lo mismo, más o menos el colesterol que tienen las HDL. Pero bajo ningún aspecto nos están diciendo qué tipo de partículas tenemos, si grandes o chiquitas. Y más importante, ¿cuántas partículas tenemos?
Ustedes pueden decir, bueno, pero si tengo mucho colesterol LDL, porque debo tener muchas partículas, y van a ver a lo largo de esta primera parte de la charla que puede haber enormes discordancias, sobre todo cuando le dan LDL bajas, más o menos normales, pueden tener LDL más o menos normal con una enorme cantidad de partículas chicas, pensando ustedes que el paciente está con bajo riesgo y sin embargo está con un riesgo heterogénico extremadamente alto. Y les voy a explicar cómo más o menos elucubrar, ver o darse cuenta que ese paciente que usted piensa que quizás por el perfil lipídico tiene bajo riesgo, tiene mucho más riesgo de lo que uno pensaría. En términos generales, el 70% de la LDL que tenemos es esta LDL grande, que tiene 4 veces más cantidad de colesterol éster en el núcleo que triglicéridos, tiene una relación 4:1. Pero uno puede tener en menor medida una LDL grande un poco depresionada de colesterol, en donde tiene más triglicéridos en el núcleo, no pierde esa relación, o LDL pequeña con la relación 4:1, o LDL muy pequeña depresionada de colesterol. Y como le dije recién, el peor de todo es el LDL pequeño. Ahora, en términos generales, como le dije, 70%, 10, 10 y 10, es más o menos lo que uno tendría en términos generales. Pero con la edad uno empieza a dejar de hacer ejercicio, aumento de peso, desarrolla un síndrome metabólico, insuficiencia renal, diferentes cosas pueden hacer que en vez de que ustedes tengan esa proporción de 70% de LDL grande, empiecen a correrse hacia la derecha. ¿Qué es lo que sucede? Si empiezan a engordar, a comer hidratos de carbono, no hacer ejercicio, aumentan los triglicéridos en sangre, baja la HDL, la CETP, que es la colesterol proteína transferasa, comienza a sacar colesterol éster del núcleo y meter más triglicéridos. Entonces, transforma la LDL grande en una LDL grande, pero depresionada de colesterol, que ya es más heterogénica que la otra. Esa en el hígado es captada por la lipasa hepática y hace cambios transformacionales y la transforma en una LDL pequeña, tratando de mantener la relación triglicéridos-colesterol en 4:1. Pero nuevamente es captado por la colesterol proteína transferasa, transformándola en una L pequeña. Entonces, diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, obesos y otros que por predisposición genética pueden tener enorme cantidad de LDL pequeñas depresionadas de colesterol. Usted dice, bueno, ¿y qué pasa con eso? Lo que pasa es lo siguiente. Si usted tiene un paciente que, por ejemplo, le piden un perfil lipídico y tiene 125 miligramos de LDL, pueden decir, como muestra esta figura, puede tener una LDL grande o 4 partículas chicas. El riesgo del tipo que tiene 4 partículas chicas, que son mucho más heterogénicas, es mucho mayor que el que tiene uno grande. Y por lo tanto, están subestimando, no saben dónde están con el riesgo de ese paciente. Este estudio, por ejemplo, en donde pudieron medir los números de partículas, tomaron a un número de pacientes que tenían una LDL de alrededor de 100, te dirían muy buena. Cuando midieron partículas, la mayoría tenían 1100, que sería una correlación más o menos de lo que ustedes esperarían, pero muchos llegaron a tener, qué sé yo, 1600 y otros tuvieron menos de acuerdo a la situación metabólica de cada paciente. Entonces, con esto lo que quiero decir es que simplemente tener un LDL y colesterol no necesariamente les dice dónde está el paciente parado en cuanto a su riesgo. Y acá les doy un ejemplo clínico. Si ustedes tienen 2 pacientes el mismo día en el consultorio que vienen para un chequeo cardiovascular, típico paciente que viene con 40 años, che, tengo un amigo que se murió jugando al fútbol, yo quiero saber si me morí de infarto, hacemos un chequeo general y te viene con un perfil lipídico. Los dos tienen un colesterol LDL de 110. Si no tenés más conocimiento que ese y más o menos están en la misma situación, uno diría, tiene un riesgo bajo, está bien, olvídate. Ahora, si uno de ellos, la mayoría de sus LDL es de la LDL grande benigna, en cambio el otro tiene predominantemente la LDL grande depresionada de colesterol, puede tener 40% más partículas que el primero. Por lo tanto, está en un riesgo mucho mayor. Y si en cambio de tener las partículas de LDL grande depresionadas de colesterol, tiene las chiquitas depresionadas de colesterol, puede tener hasta 70% más partículas que el otro paciente con un mismo LDL de colesterol de 110, por ejemplo. Por lo tanto, el riesgo de cada uno es completamente diferente. Este diapositiva es importante porque les empieza a explicar cómo pueden ustedes
darse una idea si hay una disociación entre el LDL y el número de partículas o no. Los pacientes que tienen un HDL más de 60, cosa que no es común, ustedes pueden ver la línea roja y blanca se correlacionan. Es decir, hay una correlación bastante buena entre el número de partículas y el LDL colesterol que ustedes tienen. Por lo tanto, si ese paciente tiene un HDL de 60 y tiene un LDL de 110, ustedes van a decir, tiene pocas partículas. Ahora, si ese paciente tiene un HDL de 25 o menos de 60, empieza a producirse una discordancia y el número de partículas empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque se produce un movimiento hacia la formación de LDL pequeñas y por lo tanto ese paciente tiene muchísima mayor cantidad de LDL pequeñas y se produce esa discordancia. Lo mismo sucede con los triglicéridos que generalmente van opuestos al HDL. Si tienen triglicéridos por arriba de 100, 120, se empieza a producir esa discordancia. Entonces, si a usted le llega al consultorio un paciente que tiene 110, pero que tiene triglicéridos de 180, 200 y LDL de 30 y HDL de 30, ustedes pueden saber que esa persona, ese LDL de 110 es bastante peor de lo que parece. Y probablemente ese paciente tiene muchas partículas heterogénicas pequeñas. Ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene? Bueno, esto fue un estudio muy importante en donde tomaron una serie de pacientes que nunca habían tenido eventos cardiovasculares previos, ajustaron para hipertensión, diabetes, antecedentes familiares, medicaciones, etcétera, etcétera, y lo dividieron en los pacientes que tenían un número de partículas, basado en número de partículas y tipo de partículas. Como ustedes pueden ver, cuando la media del número de partículas estaba por debajo de la media, tanto si tenía partículas grandes como chicas, la tasa de eventos era más o menos pareja. Pero cuando tenían un número de partículas por arriba de la media, aquellos que tenían un LDL grande de presionada de colesterol tenían 2 veces más tasa de eventos que los que tenían un número bajo de partículas. Y si el número de partículas era elevado, pero a costa de LDL pequeñas, tuvieron 6 veces más chances de tener un evento cardiovascular que los otros, mostrándoles que lo más importante es el número de partículas, pero también es importante el tipo de partículas. Pero si van a quedarse con algo, el número de partículas, y ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad, es sumamente importante tener en la cabeza cuántas partículas tiene ese paciente para saber cuál es su riesgo. Ok, ¿por qué sucede eso? Y lo van a ver en esta diapositiva. Este paciente que tiene muchas partículas chiquitas, cuando tiene muchas partículas, las partículas pasan al subendotelio por gradiente de concentración. Entonces, si usted tiene muchas partículas en la luz del vaso, por gradiente de concentración van a tener que cruzar por el endotelio y van a tener mayor cantidad de partículas en el subendotelio y cada una de esas partículas comienza a oxidarse y a generar un cuadro inflamatorio que son las que van a terminar formando las placas. Si tienen partículas grandes de explosión de colesterol, bueno, quizás pasen menos porque son más grandes, pero si hay muchas, lo mismo, el paciente va a tener placas de colesterol. Si tiene pocas, ya sea chicas o grandes, hay menos partículas en el endotelio, en el espacio subendotelial, y menos chances de formar placas. ¿Y cuál es este proceso? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si pasa una partícula por gradiente de concentración, grande o chica, lo que sea, pasa al espacio subendotelial, lo que hace es pegarse a proteoglicanes. Las partículas más grandes se pegan menos y tienden a generar alteraciones, no se oxidan tanto y tienden a ser los que producen mayor disfunción endotelial, aumentando las moléculas de adhesión, PAI-1, el factor estimulador del crecimiento, factor tisular. Ahora, las pequeñas aterogénicas que tienen poco colesterol, cada una de ellas se pega a los proteoglicanes más fuertemente, son más oxidadas y esas son las que son captadas por macrófagos. Comienzan a formar las foam cells, se agrandan, no pueden lidiar con tanto colesterol, se rompen, liberan las enzimas, todas las enzimas, las interleuquinas y todo lo demás, y son las que empiezan a formar las placas de colesterol. Por lo tanto, acá empiezan a entender que si ustedes tienen un LDL baja, pero llena de partículas chiquitas, lo que importa acá es cuál es la lipoproteína que tienen
¿Y cuál es el número? Y el colesterol tiene poca importancia. El colesterol lo estamos usando porque no hemos encontrado una buena manera de identificar el tipo y el número de partículas todavía. Ya vamos a llegar a eso. Estos son estudios tanto de prevención primaria y prevención secundaria que consistentemente han mostrado que el número de partículas y el tipo de partículas son mucho más predictoras de eventos isquémicos, lo que hayan medido ahí, que el LDL colesterol que ustedes miden habitualmente. Si ustedes pueden medir el número de partículas o el tipo, van a poder predecir mucho mejor el riesgo del paciente que cualquier otra cosa que tenga para medir. Y esto es simplemente, no lo tenemos acá. Yo cuando trabajaba en Estados Unidos, tuvimos la posibilidad de trabajar con esta tecnología en donde cada vez que pedíamos un perfil lipídico de un paciente, nos medían el tipo de partículas y la cantidad de partículas. Y les muestro simplemente para que tengan una idea, pero era muy interesante porque les empieza, por lo menos me ayudó a entender cómo funcionan los perfiles lipídicos y por lo menos predecir mentalmente qué es lo que va a tener cada uno. Este es el perfil lipídico de un paciente que tiene un colesterol, este es el perfil lipídico, como ustedes lo reciben en su consultorio. Un colesterol total de 173, menos de 200, por lo tanto dice que está muy bien este paciente. Un LDL colesterol 120, bastante bueno, acá lo pone como casi óptimo. Un HDL de 24, claramente malo, dice no, está con riesgo. Y triglicéridos de 157 para un valor de 150, bastante zafable. Ahora, muestra esto y después le dice, ahora te voy a mostrar el número de partículas. Habíamos dicho que el LDL es 120, bastante bien. Miren el número de partículas. 1800. Muchísimas partículas. Y además de la lipoproteína más heterogénica. El tamaño del LDL es el tamaño pequeño, el más heterogénico. La HDL grande, que uno querría tener mucho, prácticamente no tiene, y todos son pequeñas que habíamos dicho que son proheterogénicas, no beneficiosas. Y la VLDL grande, que sería lo bueno tener, tenía poco, y tenía intermedio. Así que este paciente que en un perfil lipídico ustedes pensaron que podía estar bastante bien, esto le está mostrando que está bastante mal. No te van a decir, bueno, está todo bárbaro, pero yo sigo teniendo un perfil lipídico. ¿Cómo puedo predecir un poco mejor? Bueno, por un lado, entendiendo lo que hemos hablado recientemente. Si tiene un HDL menos de 40 y seguro que, o triglicéridos para arriba de 140, 150, seguro que tiene muchas partículas chicas. Pero la otra opción que tienen es medir lo que se llama el colesterol no HDL. El colesterol no HDL es colesterol menos HDL. ¿Y por qué es bueno eso? Porque mide las VLDL en alguna medida. Las VLDL todas tienen ApoB. Toda molécula, toda lipoproteína heterogénica tiene una ApoB, que es la que le da la heterogenicidad. Y hay una por molécula. Entonces, midiendo el colesterol no HDL es mejor que medir el LDL sola, así que es mejor predictor. Pero mejor que eso todavía es pedir ApoB, porque ustedes con ApoB están midiendo cuántas partículas tiene un paciente. No van a saber si son grandes, chicas, qué es lo que es, pero por lo menos van a tener una idea de cuál es el número de partículas. Esto era básicamente para mostrarles que kilomicrones, todo lo que va hasta VLDL y todas las intermedias y los remanentes que llegan hasta la LDL, inclusive la lipoproteína pequeña, cada molécula de esas tiene una ApoB. Por lo tanto, si piden una ApoB, van a tener una idea de dónde está mejor que simplemente midiendo un perfil lipídico. Y por lo tanto, como predictor de riesgo, niveles de LDL, como hemos visto, solo no le sirve, lo tiene que integrar con más información. La relación colesterol-HDL es pésima, y ya vamos a explicar un poquito más, porque la HDL también es muy mala para tener una idea de lo que está pasando, a pesar de que todos los scores de riesgo para calcular el riesgo de un paciente hoy por hoy usan la relación colesterol-HDL, vamos a ver que es bastante mala para predecir. Mejor que eso, en niveles de no HDL, el colesterol no HDL, como les dije. Mejor que eso, en niveles de ApoB. Mejor de eso sería probablemente hacer una relación ApoB-ApoA, por lo que hemos hablado. Y finalmente, lo mejor es tener esta tecnología para medir el número y tipo de partículas. Así que
Básicamente, como resumen de esta primera parte, les diría que la dislipidemia es un problema de lipoproteínas más que un problema de colesterol y triglicéridos. El perfil lipídico nos informa sobre la cantidad de colesterol y triglicéridos transportados por la VLDL, LDL y HDL, pero no el tipo ni el número de partículas. El número y subgrupo de lipoproteínas son mucho mejores predictores de eventos cardiovasculares que el perfil lipídico simplemente. Cuando la HDL es menor a 60 y los triglicéridos están mayores a 100, comienza a haber una distorsión o una desconexión entre el número y el tipo de partículas de LDL y HDL con respecto a los valores del perfil lipídico. Una mejor valoración del riesgo cardiovascular se logra calculando el colesterol no HDL o mejor aún los niveles de ApoB. ¿Ok? La segunda parte de esta primera parte de la charla es hablar un poquito de las guías de dislipidemia que cambió en el 2018 y para eso está bueno hacer una pequeña reseña histórica de qué fue pasando con las guías de colesterol de que empezaron a publicarse. Las primeras guías que se llamaron ATP se publicaron en 1980, se basaron en un solo estudio de lipídico en ese momento y hicieron énfasis en prevención primaria. Había muy poca información, se sabía que el colesterol no era bueno, pero no había mucho en ese momento. 14 años más tarde, en 1994, se publica el ATP2. Esas guías se basaron en estudios epidemiológicos y en estudios randomizados usando hipolipemiantes que no incluyeron estatinas. Las estatinas todavía no se habían inventado y por primera vez empiezan a hacer énfasis en prevención secundaria, es decir, los pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, y por primera vez introdujeron la meta y dijeron hay que tratar de bajar el colesterol LDL por debajo de 100. Después se publica el ATP3 en el 2001 y ahí ya se habían publicado los primeros estudios con estatinas y entonces por primera vez sacan el score de Framingham, que también se había publicado el estudio Framingham, pero mantienen la meta de LDL menos 100, pero sí dividen a los pacientes en riesgo alto, riesgo bajo, basado en el score de Framingham. El ATP3 BIS se publicó en el 2004, ¿y por qué lo publicaron? Porque salieron los primeros estudios comparando dosis usuales de estatinas con dosis altas de estatinas, y cuando vieron que las dosis altas de estatinas tenían mucho mejores resultados sin un incremento importante de los efectos adversos, se dieron cuenta que había que bajar la meta a menos de 70 miligramos por decilitro. Y después se publica en el 2013 estas guías que fueron enormemente controvertidas, vamos a parar ahí un poco, en donde por primera vez cambian el paradigma abandonando el uso de metas. Dicen, no tenemos que dar metas, tenemos que dar dosis altas de estatina y punta y no chequemos más el LDL, no hace falta. Hicieron otros cambios que lo vamos a analizar ahora. Muchos de esos cambios fueron muy buenos, pero le pifieron malamente con el tema de las metas. Y se publica después el 2018, que es lo que vamos a analizar un poquito más en detalle ahora. ¿Qué es lo que decían las guías del 2013 que fueron sumamente importantes, a pesar de que le pifiaron el tema de las metas? Lo que dijeron fue, bueno, vamos a eliminar las metas de LDL estableciendo dosis fijas de tratamiento basado en el riesgo cardiovascular. Entonces decían, si el paciente tiene riesgo alto, directamente damos dosis máxima de estatina, de rosu, atorvastatina y punto. Dosis máxima y no hay que estar elucubrando. Consideraron que las únicas medicamentos que valían la pena usar eran estatinas. Consideraban que los resultados de otros estudios no eran suficientemente robustos como para usar otra cosa que las estatinas. Enfatizaron en el uso de dosis elevadas y moderadas de estatinas, tratando de bajar el LDL entre un 30 y un 50%, y básicamente casi que prohibieron el uso de estatinas a dosis bajas. Recomendaron no tratar a pacientes con dislipidemia con insuficiencia cardíaca o diálisis basada en el estudio 4D, Aurora, el Corona, el GC, que fueron estudios que no mostraron que en este subgrupo de pacientes tratar con estatinas hiciera una diferencia importante. Para prevención primaria, usaron un nuevo calculador. Hasta ahí se había usado el score de Framingham y empezaron a usar el calculador de cohortes, que es el que usamos habitualmente en la actualidad. Y determinaron 4 grandes grupos de tratamiento que ya vamos a revisar. No recomendaban qué hacer con los pacientes que tenían triglicéridos altos o HDL baja, porque decían que no había suficiente información como para poder recomendar nada importante. Y recomendaban qué hacer con los pacientes entre 40 y 75 años. Pero si vos tenías menos de 40,
Te decía que no había suficiente información y si tenía más de 75, que no había suficiente información. Como puede ver acá, dosis baja de civastatina 10, pravastatina 10, 20, las eliminaron. Consideraron que solamente se podía usar las dosis, es decir, los efectos moderados elevados de las estatinas. Y estos son los grupos de pacientes que consideraron. El primer grupo era pacientes que habían tenido eventos cardiovasculares previos, prevención secundaria. El segundo grupo era el grupo de pacientes de prevención primaria, es decir, no habían tenido un evento, pero tenían hipercolesterolemia familiar heterocigota, es decir, LDL por arriba de 90, 190. El tercer grupo eran pacientes diabéticos entre 40 y 75 años de edad con un colesterol entre 70 y 189. Ponían 189 porque si ya llegaban a 190 ya pasaban al grupo 2. Y el tercer grupo era pacientes que no eran diabéticos, que no tenían enfermedad cardiovascular previa, entre 40 y 75 años con LDL entre 70 y 189. Es decir, uno de prevención secundaria y 3 grupos de prevención primaria y recomendaron qué hacer con cada uno de esos grupos. ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizaron para decir no vamos a usar más metas? Dijeron, no existen estudios randomizados que hayan evaluado los beneficios de ajustar la dosis de tratamientos a metas de LDL. Y era cierto, los estudios que habían comparado dosis alta con baja no dijeron, te vamos a dar una estatina dosis baja y si no baja mucho la LDL te vamos a ir subiendo la dosis. Directamente compararon dosis alta baja. Como ganaron las altas dijeron, demos dosis alta, punto. No estemos midiendo. La segunda argumento era que los niveles basales de LDL son pobres predictores de eventos cardiovasculares, lo cual es cierto. Si ustedes hoy por hoy tienen un paciente que viene con un infarto, con una LDL baja, le van a sacudir con dosis alta de estatina lo mismo. Y se benefician lo mismo. Por lo tanto decían, ¿para qué vamos a estar midiendo metas? La tercera razón era porque los beneficios de la estatina han sido independientes del nivel de LDL y es como le dije. Es decir, los estudios mostró claramente que si vos tenés niveles altos de estatinas, de LDL y de estatinas, te beneficia. Pero si tienes niveles bajos, también te beneficia. Por lo tanto, decían, ¿para qué vamos a tener metas? Y consideraban que poner metas generaban que uno empezara a usar fármacos como fibrato, como las resinas, como que no habían probado ácido nicotínico funcionar demasiado, es decir, que no tenían pruebas de que funciona bien y que tenían miedo que a la larga terminaran haciendo más daño a los pacientes que beneficio. Ese era un argumento en el 2013 que generó mucha controversia. El nuevo calculador de riesgo usaron los pacientes del Framingham, del original Framingham, pero agregaron pacientes de 3 estudios más, de estudios poblacionales, ¿no es cierto?, que les dio más poder estadístico y además que les permitió incluir a pacientes afroamericanos, que el Framingham eran todos blanquitos del norte de Estados Unidos, y además en este score incluyeron a CB como un evento cardiovascular importante, que en el Framingham era solamente eventos coronarios. Entonces, consideraron que este score era mejor. La limitación es que se consideró que tiene este score es que no tenían en cuenta otros factores de riesgo como antecedentes familiares, PCR, score de calcio, por ejemplo. Nunca verificaron esto con estudios prospectivos y no fueron validados en poblaciones asiáticas o hispanas. Eran las críticas que se hacían. Desde que se publicó estas metas, que generaron mucha controversia, hasta 2018 empezaron a aparecer nuevos estudios y nueva evidencia que hizo que en el 2018 cambiaran muchas cosas. Se dejaron muchas cosas del 2013, pero la principal cosa que se cambió fue el tema de las metas. ¿Por qué dijeron eso? Porque decían que en el 2013 no habían considerado el problema que implica el riesgo residual, ¿no es cierto? Vos das dosis máxima de estatinas y todavía el 70% de los pacientes sigue teniendo eventos cardiovasculares, por lo tanto hay que hacer algo. Segundo, cuando uno da dosis elevadas de estatinas, 40% permanece con niveles de LDL por arriba de 70. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Tercero, quedó clarísimo que mientras más bajo el LDL, mejor le va a los pacientes, que ya lo vamos a ver eso. Y por último, se publicaron estudios con ezetimibe y con los inhibidores de PCSK9 que mostraron que podían reducir los niveles de LDL por debajo de los niveles máximos logrados con estatinas y que esos pacientes se beneficiaban en cuanto a eventos cardiovasculares. Por lo tanto, basado en todo esto, cambiaron. ¿Qué dijeron estas guías? Mantienen la iniciación de dosis elevadas de estatinas basada en el riesgo cardiovascular, igual que en el 2013. Restablecen el uso de metas,
diferenciándose, siguen usando el nuevo calculador, siguen usando los 4 grupos que hablamos anteriormente. Por primera vez le dan importancia a lo que llamamos los modificadores de riesgo cardiovascular y permiten buscar aterosclerosis subclínica para afinar la decisión en cuanto al tratamiento. Siguen sin emitir juicios qué hacer con los pacientes menos de 40, mayores de 70 y qué hacer con los pacientes que tienen triglicéridos elevados y HDL bajo. Los modificadores de riesgo cardiovascular que les ayuda a ellos, que ellos sugieren que utilicemos para decidir en los casos que no estamos claros si dar o no dar tratamiento, es historia familiar, si los hombres han tenido un infarto menos de 50 años o la madre o hermano han tenido menos de 60. Hipercolesterolemia, más de 160 ya consideran que ese paciente está en un riesgo un poco más alto. Insuficiencia renal con un clínico menos de 60. Enfermedades inflamatorias que generan un estado proinflamatorio crónico como psoriasis, artritis, sida, lupus, etc. Antecedentes de menopausia precoz o preeclampsia. PCR más de 2 o ApoB, que habíamos hablado recién, más de 130, es decir, si usted pide un ApoB tiene más de 130, tiene muchas partículas, por más que el LDL colesterol esté bajo. Una lipoproteína A mayor, está mal ahí, es mayor a 50. Y un índice brazo-tobillo menor a 0,9 o un score de calcio positivo. Así que cualquiera de estas cosas, ustedes cuando no están decididos, basados en el riesgo y no saben qué hacer, lo pueden utilizar para tomar la decisión. Los pacientes, entonces acá empezamos a ver, los pacientes del grupo 1 eran los de prevención secundaria. La del 2013 decía que había que empezar con dosis elevadas de estatinas y punto, y no mirar las metas. La del 18 básicamente mantiene iniciación alta de dosis altas de estatinas, pero dicen que vayan a buscar las metas y que si tienen, después de dar dosis máximas de estatinas, un LDL mayor de 70, pueden usar ezetimibe o pueden usar inhibidores de PCSK9. El grupo 2, que es prevención primaria con LDL más de 190, las guías iniciales decían en dosis alta y punto. Las guías nuevas dicen, comiencen con dosis alta de estatina, pero si no logran bajar el LDL por debajo de 100, no 70, 100, pueden empezar ezetimibe o PCSK9. El grupo 3, que son los diabéticos, antes decían comenzar con dosis agresivas, no decían qué hacer con los otros pacientes menos de 40, mayor de 75, qué hacer con los triglicéridos altos y bajos, que estos pacientes muchos tienen. La guía de ahora dicen, empiecen dosis moderada, si tienen múltiples factores de riesgo con dosis altas. Si tienen pacientes menores de 40 años, busquen aterosclerosis subclínica para decidir qué hacer con esos pacientes. Finalmente, el grupo más controvertido, donde uno tiene más problemas para decidir qué hacer, son esos sujetos que no han tenido eventos cardiovasculares, no son diabéticos, tienen de 40 a 75 años, el típico que viene al consultorio para ver qué hago, ¿no es cierto? Dicen, calculen el riesgo cardiovascular con el score de riesgo. Si tienen más de 7,5%, entonces las guías antes decían, bueno, que se podía tratar estos pacientes y punto, ¿no es cierto? Las guías ahora dicen comenzar con dosis moderadas de estatinas. Si el riesgo es incierto, si no saben qué hacer con el paciente, ¿no es cierto? Vayan a ese listado de modificadores y vean si tiene algunos, si el paciente tiene algunos de esos modificadores y están indecisos, comiencen. Si el riesgo es más de 20 por este calculador de riesgo, directamente comiencen dosis elevadas de estatinas. Así que le diría que esas son básicamente las cosas que ustedes deberían saber de fisiopatología de lipoproteínas y dónde estamos parados actualmente con las guías de tratamiento. Descansemos ahora un rato y en la segunda parte hablamos ya específicamente de tratamientos y qué se viene en el futuro. No sé si tienen alguna pregunta o algo. La relación la podría dar en valores Es 0,6. La relación se considera que si es menor a 0,6, va a ir bien y esa es la relación que están utilizando. ¿Hay estudios que han sentido, aparte de los niveles de HDL y de HDL, para ver la disociación entre los valores de LDL y las partículas,
características fenotípicas de pacientes que se asocian a mayor riesgo de partículas pequeñas? Yo no he visto, es decir, lo que te puedo decir es que los tipos con insuficiencia renal, los tipos que empiezan a tener un nitroglomerular menos de 60, es típico que tienen un patrón lipídico muy parecido a los diabéticos y todos empiezan a aumentar los triglicéridos, bajar HDL, bajen el LDL y no te parece tan malo el perfil lipídico y es pésimo. Pero si no, es decir, los asiáticos tienen mayor riesgo, pero no he visto que tengan necesariamente. Sí he visto que los asiáticos, por ejemplo, y lo vamos a ver después, el nivel de HDL óptimo para ellos es mayor que el HDL óptimo para los blancos europeos o anglosajones. Pero no he visto que vos puedas predecir, es decir, sin medir que vos puedas predecir. Un paciente que reducimos dosis de estatina, ¿estamos? Ya, yo creo que las estatinas tienen pésima prensa, es decir, porque tienen pésima prensa. El periodismo, no es que quiera hablar mal del periodismo, pero la prensa en general vende cuando asusta. Si vos publicás un artículo hoy diciendo que las estatinas son buenas, no te la lee nadie. Ahora, si vos publicas un artículo diciendo guarda con la estatina que te va a producir demencia y te va a quedar sin caminar y que es pésimo, hay tanta gente tomando estatinas que los flacos y entonces genera venta y se ha generado un grado de rum de estatinas. Por ahí vos empezar una estatina y los flacos ya te vienen de pecho y te dicen, no, me está haciendo gastar los músculos, qué sé yo. Hay un estudio que fue muy importante que habla de las implicancias o lo que se llama el efecto nocebo de las estatinas. Agarraron 3 grupos de pacientes y le dijeron, al grupo 1 le vamos a dar un frasco sin nada. Al grupo 2, un frasco con placebo, al grupo 3, un frasco con pastillas con estatinas. Pero obviamente el que no tiene nada sabe que está tomando nada, pero los otros 2 no sabían que estaban tomando nada. Y después los iban cambiando a los grupos. Así que todos los grupos pasaron por los 3 frascos. Encontraron que el grupo que tenía el frasco vacío, no tenía mialgia, 2% mialgia. El grupo que tenía las estatinas, 8% de mialgia. Y el grupo placebo, 8%. Te das cuenta que la influencia ya estás pensando, estoy tomando, voy a tener, y entonces todo el mundo tiene alguna dolencia muscular, pero ya está predispuesto y ese es el efecto nocebo de la estatina. Hay tipos que realmente la tienen. Generalmente lo que le para la estatina es el tipo que no tolera dosis altas y empezás a bajar dosis, empezás a cambiar y tenés diferentes cosas que podés hacer para tratar de que estén con estatina. Pero si no, tiendo a dar dosis moderadas o altas prácticamente todo el mundo. ¿Ustedes quieren indicarse más temprano? Seguimos. ¿Usan el LPA? Vamos a hablar ahora del LPA, pero el LPA, antes yo la pedía solamente en los tipos que tenían jóvenes, que tenían recurrencia, qué sé yo, pero lo que te están diciendo ahora es que en realidad la LPA tenés que pedirla en todos tus pacientes al menos una vez. 20% de la población tiene LPA más de 50, así que no es poca. Y esos pacientes tienen un riesgo bastante más elevado, y lo que tiene bueno el LPA, lo único bueno que tiene, es que la pedí una vez y no se modifica. Es decir, es genéticamente predispuesta, es generada por una cuestión genética, y una vez que la pedí una vez, tiende a mantenerse estable. Por el tema de las estatinas y el LPA, ¿no? Lo que pasa con el estatina es que el estatina puede llegar a inclusive aumentarla, Claro. pero estás obligado a dar estatina porque bajando al máximo el riesgo de la LDL, mitigas un poco y a la larga el LPA, si por lo menos estás bajando las otras partículas heterogénicas, ¿no es cierto? Y por tanto, por más que pueda aumentar un poco el LPA, tenés que dar dosis máxima estatina. No sé, yo siempre la medición, digamos, por el momento médico, por ahí estatina, Sí, pues sabes que dicen que la aumenta un poco y lo leí en los artículos, me pregunto cuánto, yo creo que debe ser leve, pero no creo que sea muchísimo lo que lo aumenta. Bueno, voy a sacarle de acá.
¿Dónde? Ah. Bueno, la segunda parte es dónde estamos y hacia dónde va el tratamiento con las dilipidemias. Hasta el 2000, hasta los años 90, cuando yo empecé a hacer mi residencia, se sabía que la gente que tenía colesterol alto era malo y que había que bajarlo, y teníamos la meta de 100, pero no se sabía en ese momento si una vez que llegábamos a 100 se producía una meseta, si se atenuaba o si había una relación logarítmica inversa entre LDL y eventos cardiovasculares. No se sabía. 10 años más tarde se publica este metaanálisis de 26 estudios, tanto de pacientes con prevención primaria como secundaria tratados con estatinas, incluyó 670.000 pacientes, realmente un estudio enorme, y sacaron 2 o 3 conclusiones muy importantes. La primera es que por cada milimol, que es la forma que los ingleses lo miden, o los europeos, que equivale a 38 miligramos por decilitro de LDL que uno puede reducir, se produce una reducción de eventos cardiovasculares en un 22%. Y eso se mantiene a rajatabla. La segunda cosa que encontraron es que hay una relación logarítmica inversa entre LDL y eventos cardiovasculares y que no se pierde nunca. Mucha gente decía, bueno, pues si vos tenés un LDL de 50, tenía clínico que lo tenía en 50, yo estaba contento, y le decía, no, tenés que parar la estatina porque no va a formar células cerebrales, qué sé yo. No existe. Y con los estudios de PCSK9, si tenés un LDL de 10, tenés menos eventos que si tenés 20, y no hay eventos adversos. Por lo tanto, en la cabeza que usted debería irse de acá es que no existe un LDL bajo. Mientras más bajo esté, menos eventos va a tener el paciente. Este fue otro metaanálisis muy interesante de dosis máximas fijas de LDL, de estatinas, y lo que encontraron fue, por un lado, demostraron lo que acabamos de decir. Los pacientes que tenían un LDL de menos de 50 tenían menos eventos que los que tenían 50-75, los de 70, esos menos, y así sucesivamente. Es decir, mantiene esta curva logarítmica inversa. Pero la otra parte interesante de este estudio es que cuando ustedes dan dosis máximas de estatinas, 40 de Rosu, 80 de Atorva, 40% de esos pacientes todavía van a tener una LDL por arriba de 70, que es la meta que pusieron en el 2018. Los europeos, y acaba de salir un adendum de las guías del 18 diciendo no es más 70. Paciente de riesgo elevado es menos 55. Por lo tanto, si ustedes dan nada más que estatinas a dosis máxima, 40% de los pacientes no van a estar a donde ustedes quieren que estén. Así que, un dato importante. Este es un metaanálisis de estudios con IBUS para ver regresión. Y ustedes van a ver que la línea blanca es lo que marca regresión y progresión de las placas. Entonces, le daban estatinas a los pacientes, le hacían IBUS, y si la LDL estaba por arriba de 65, había una tendencia, y mientras más alta estaba, mayor progresión de placas. Si la LDL con el tratamiento lograban niveles debajo de 65, el IBUS empezaba a mostrar que no solamente la placa se estabiliza, pero comienza inclusive a achicarse la placa. Por lo tanto, esto va con las guías modernas en donde realmente deberíamos tratar de lograr niveles debajo de 65 miligramos por decilitro. Todo esto está bien, y todos estos estudios con estatinas, en términos generales, podemos resumir que reducen la tasa de eventos cardiovasculares en un 30%, pero el 70% de los pacientes en ese estudio siguieron teniendo eventos cardiovasculares a pesar de haber recibido dosis elevadas de estatinas. Por lo tanto, ese es lo que llamamos el riesgo residual, que no es menor, 70%. Y ese riesgo residual es multifactorial. Hay un riesgo residual trombótico, en donde hoy por hoy jugamos con las diferentes antiplaquetarios, prasugrel, ticagrelor, esto, aquello, e inclusive el estudio COMPASS y el ATLAS, en algunos pacientes de mucho riesgo estamos dando 2.5 miligramos de rivaroxaban 2 veces por día, junto con aspirina o con clopi, para bajar ese riesgo residual trombótico. Por otro lado, hay un riesgo residual inflamatorio. Los estudios Júpiter y muchos otros estudios han mostrado que si usted tiene un colesterol perfecto, de LDL 55, pero tienen una proteína C reactiva arriba de 2,
ese paciente tiene un riesgo muy elevado de seguir teniendo eventos cardiovasculares y por lo tanto tiene que dar por lo menos colchicina. El canakinumab mostró que sin bajar la LDL, simplemente bajando la inflamación, redujeron la tasa de evento en estos pacientes, por lo tanto no tenemos canakinumab, pero sí tenemos colchicina. Deberíamos estar midiendo proteína C reactiva en estos pacientes de riesgo elevado y tratándolos con eso. Hay un riesgo residual glucídico y sabemos ahora que los inhibidores de la GLT2 y los agonistas GLP-1 disminuyen la tasa de eventos isquémicos, sobre todo los agonistas GLP-1 que son más estabilizadores de placa, en cambio los GLT2 están más metidos o son más efectivos para la parte de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Y después está el riesgo residual lipídico, en donde si no han logrado bajar el LDL por debajo de 70, pueden bajarlo aún más. Pero también está qué podemos hacer con los triglicéridos, qué podemos hacer con el LPA y qué podemos hacer con el incremento de HDL. Veamos qué tenemos en la actualidad con respecto a reducción de LDL. Bueno, salió el ezetimibe. El ezetimibe es esta droga que es bastante fácil de usar, una sola dosis. Realmente no produce muchos efectos adversos. Actúa sobre un receptor Niemann-Pick en el intestino, que son los encargados de absorber colesterol y esteroles. Lo inhibe. Tiene un efecto que reduce el LDL en alrededor de 15 a 18%. Y lo que tiene bueno es que ese 15 y 18% se le suma a cualquier dosis de estatina que usted den. No es que si dan dosis más altas, el efecto es menor. A cualquier dosis le va a dar un 15 o 16% más. Lo cual está muy bueno. Y el estudio IMPROVE fue este estudio de 18.000 pacientes con síndrome coronario agudos, en donde, como ustedes pueden ver, a pesar de que el grupo placebo tenía, porque estaban con simvastatina a buenas dosis, tenía 70, el grupo con ezetimibe bajó a 53, los niveles, y eso generó una reducción de riesgo relativo de eventos cardiovasculares en un 7%, un riesgo absoluto del 2%. Mucha gente dijo, no, bueno, pero no es mucho lo que está bajando. Es mucho porque cuando ustedes lo ponen en esta recta basado en el metaanálisis que mostré anteriormente, cae justo donde tiene que caer. Es decir, cae en la regla de que el hazard ratio fue de 0,80 por milimol de reducción de LDL, por lo tanto, redujo la tasa de eventos que uno tenía expectativa de lo que iba a hacer, pasado donde habían comenzado el LDL y a donde llegaron. ¿Ah? Así que funciona. Además que ese ezetimibe disminuye la proteína C reactiva, por lo tanto tiene efecto antiinflamatorio. Después surgieron los inhibidores de PCSK9, ya vamos a ver un poquito más cómo actúa, pero básicamente dos estudios muy importantes. Uno fue el Fourier con evolocumab en pacientes con enfermedad coronaria estable, y el otro fue el Odyssey con alirocumab en pacientes, 18.000 pacientes con síndrome coronario agudos. Ambos mostraron básicamente lo mismo, una reducción de la tasa de eventos cardiovasculares en un 15%. Todos estos pacientes eran pacientes que estaban con dosis máximas de estatinas o máximas toleradas con estatinas. Así que esto fue por encima del beneficio de estatinas y redujeron estos fármacos que hay que dar de forma subcutánea cada 2 semanas, reducen un 50 o 60% el LDL por arriba de lo que lo está reduciendo las estatinas. Así que son sumamente efectivas. Y el promedio de LDL en estos pacientes era alrededor de 30, promedio. Muchos estaban con LDL de 10 o menos. Salió el ácido bempedoico. El ácido bempedoico es un medicamento interesante que funciona en la vía metabólica de las estatinas, pero más arriba. Inhibe la ATP citratoliasa. Es menos potente que las estatinas, pero tiene la particularidad que la dan como prodroga. No puede entrar al músculo y sí puede entrar solamente el hígado, y por lo tanto no produce las mialgias que produce las estatinas. Por lo tanto, es sumamente útil en los pacientes que no pueden, si usted lo dan solo, disminuye los niveles de LDL en un 20%, a diferencia de estatinas que le disminuyen en un 30 o un 50%. Si lo usa con estatinas, la disminuye en un 15%, pero la pueden usar con ezetimibe. Se publicó este año el estudio CLEAR en el New England, en donde redujo los niveles de LDL en pacientes que eran intolerantes a las estatinas en un 20%, e interesantemente redujo los niveles de proteína C reactiva ultrasensible también en un 20%, y cuando vieron la tasa de eventos, hubo una reducción 13%
de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, no lo tenemos en Argentina, pero ya se está vendiendo en Estados Unidos. Supongo que lo tendremos disponible en cualquier momento y va a ser bastante útiles para estos pacientes, muchos de los pacientes que tenemos que no toleran estatinas. ¿Qué evidencia tenemos de la utilidad de incrementar los niveles de HDL? Los primeros estudios que mostraban que incrementar los niveles de HDL era importante fueron los estudios Framingham, y estaba esta diapositiva que mostraba que por cada 1% que ustedes bajaban la LDL, bajaban 1% la tasa de evento cardiovascular, lo que se decía, y que por cada 1% que ustedes aumentaban la HDL, bajaban un 3% la tasa de evento cardiovascular. Y quedó esta idea, este mito de que si una persona tenía un LDL de 120, un HDL de 120 iba a ir paciente, que básicamente, y si conseguíamos un remedio que aumentara el HDL, se acababa la enfermedad coronaria. Eso era la idea que existía. Los medicamentos que han mostrado ser útiles para aumentar el HDL son el ácido nicotínico, los inhibidores del CPT, de la colesterol proteína transferasa, y los ApoA1 recombinantes. Veamos qué evidencia tenemos con esto. Con ácido nicotínico era una droga que yo utilicé mucho, era complicado utilizar porque producía flashing. Vos lo dabas de noche y el paciente sentía que se quemaba y le daba gastritis, le daba reflujo, y había que darlo con aspirina para que no se quemaran, y era problemático, pero lo que tenía bueno era que aumentaba el HDL en un 30%, bajaba el LDL en un 15%, bajaba los triglicéridos en un 40%, así que realmente estaba bueno utilizarlo. Y los estudios que se publicaron antes de que existieran las estatinas, este es un metaanálisis de 11 estudios randomizados, generalmente pacientes de prevención secundaria, dosis entre 1 o 3 gramos, que era difícil llegar a más de 2 gramos, mostraron que si ustedes usaban ácido nicotínico bajaba la tasa de evento en un 97%, la tasa de ACV en un 26%, los estudios con IBUS mostraron 92% de más regresión y 40% de menos progresión en las placas. Por lo tanto, por todos lados parecía que estaba bueno. Pero ¿qué pasó? Llegaron las estatinas y dijeron, bueno, tenemos que hacer un estudio en pacientes con estatinas como hicieron con los inhibidores PCSK9. El primer estudio que se hizo fue el estudio AIM-HIGH, no dio nada. Segundo estudio que se hizo fue el Heart Protection 2, Thrive, que introdujeron lo que es el laropiplant, que era un anti-flashing, para que el paciente lo pudiera tolerar, y no dio nada. Es más, los dos estudios mostraron que estos pacientes tenían mayor cantidad de complicaciones relacionadas a la diabetes. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que si no estás con estatinas, podrías utilizarlo, pero si puedes usar estatinas, la estatina elimina cualquier beneficio que puedas obtener con el ácido nicotínico. Por lo tanto, no lo estamos usando. Después salieron los inhibidores de la colesterol proteína transferasa, y básicamente pensaron que esto iba a acabar con la enfermedad coronaria porque aumentaban la HDL en un 140%, bajaban el LDL. El primer estudio con torcetrapib aumentó la mortalidad de los pacientes, no saben qué estaba pasando, cambiaron las drogas, hicieron algunos cambios y llegaron a resultados neutros, y básicamente ninguno ha funcionado. Hay uno que está siendo tratado, que es el obicetrapib, que aparentemente eleva el HDL bien, pero a diferencia del otro baja más la LDL y además baja la LPA en un 25%, entonces creen que puede llegar a funcionar, se está estudiando, pero hasta ahora no ha hecho ningún cambio. La ApoA recombinante, se han hecho estudios con IBUS, no mostró ninguna regresión, y hay uno con un ApoA1 purificado de plasma humano que se está estudiando, pero hasta ahora no tenemos nada. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede ser que epidemiológicamente tengamos estudios que muestran que si aumentamos el HDL, los pacientes andan mejor, y que cuando lo hemos aumentado con medicamentos no logramos nada? Y esto es interesante, y es que ha existido este mito de que mientras más alto el HDL, mejor estás, pero han empezado a salir estudios epidemiológicos de millones de pacientes en vez de Framingham, que tenía 1000 y pico de pacientes. Este es un estudio hecho en Corea, en donde evaluaron los pacientes y encontraron que en realidad hay una forma U. Hay un punto que si tenés el HDL muy bajo, es un problema. Hay un punto ideal, pero a medida que aumenta el HDL, empieza a aumentar la mortalidad de los pacientes. Eso fue corroborado en este estudio de Estados Unidos, en donde nuevamente tenemos esta U, niveles bajos es malo, niveles altos es malo,
y probablemente el mejor nivel de HDL es alrededor de 40-50. Un estudio europeo epidemiológico de 15 millones de pacientes y básicamente muestra lo mismo. Tenemos las mismas curvas U para mortalidad cardiovascular, para infartos agudos, para CV, para insuficiencia cardíaca, para enfermedad coronaria isquémica, para todo. Por lo tanto, la conclusión que se está llegando es que no es tan importante cuánto HDL tengamos, sino cuál es la funcionalidad del HDL. Y la función del HDL le dan las apoproteínas. Nosotros medimos la APO1, pero hay muchas otras apoproteínas que le van dando funcionalidad al HDL. Y hay gente que está diciendo que en el futuro vamos a tener que mapear las apos de las HDL para saber cuáles son las buenas, cuáles son las malas y guiar nuestro tratamiento basado en eso. Pero por el momento la HDL es una incógnita y estamos perdidos con HDL y no hay nada que podamos hacer con HDL. Creo que si ustedes le pueden subir el HDL con actividad física, está bueno, pero hasta ahí llegamos. ¿Qué tenemos de evidencia con triglicéridos? Bueno, por mucho tiempo se cuestionó si los triglicéridos realmente eran predictores de eventos cardiovasculares. Se publica este metaanálisis de 60.000 pacientes y básicamente concluyeron que después de ajustar y todo lo demás, en mujeres la hipertrigliceridemia por cada milimol de incremento de triglicéridos hay un incremento de 37% de eventos cardiovasculares y en hombres de un 14%. Así que se concluyó que los triglicéridos no están buenos. Que tiene sentido porque los triglicéridos son transportados por VLDL. La VLDL tiene ApoB y sabemos que la ApoB es aterogénica. Por lo tanto, tiene sentido que los triglicéridos sean predictores y es por eso que cuando medimos, cuando medimos el colesterol no HDL, estamos teniendo en cuenta los triglicéridos, por lo tanto, lo estamos teniendo en cuenta, ¿no es cierto? Este estudio del PRUVET, que fue un estudio de alta versus baja dosis, también mostró que una vez que ustedes bajan los niveles de LDL por debajo de 70, aquellos pacientes que permanecían con triglicéridos más de 150 tenían 40% más de eventos que aquellos que los triglicéridos permanecían bajos. Por lo tanto, nuevamente está mostrando que una vez que ustedes lograron las metas con LDL, pueden bajar el riesgo residual si consiguen bajar los triglicéridos un poco más, en teoría. ¿Cuáles son los fármacos que bajan triglicéridos? Los fibratos y los ácidos grasos omega 3. Esos son los fibratos. El último fibrato importante fue el pemafibrato, vamos a hablar un poquito de eso. Y los ácidos grasos, tenemos el EPA y el DHA. ¿Qué sabemos de los fibratos? Bueno, el primer estudio que se dio con fibratos fue en la era preestatinas, el estudio FIELD, no dio positivo. Lo dieron en diabéticos y no dio positivo. Sí disminuyó la tasa de complicaciones microvasculares, retinopatía, albuminuria, pero macrovascular no dio nada. Parte de que no dio nada fue que justo salieron estatinas, entonces en el grupo placebo, muchos de los tipos que están en el grupo placebo empezaron a tomar estatinas y se consideró que arruinaron el estudio por meter estatinas en el otro grupo, por lo tanto tuvieron que eliminar ese estudio. Pero después salió el estudio ACCORD, en donde a todos le dieron estatinas y randomizaron a fenofibrato y no dio nada. El problema que tuvo este grupo fue que la mayoría de los pacientes que eran diabéticos, por alguna razón no tenían triglicéridos tan elevados. Cuando hicieron análisis subgrupo y tomaron solamente los pacientes de este estudio que tenían triglicéridos arriba de 200 y HDL menos de 38, sí hubo una reducción de un 31% de los eventos cardiovasculares. Pero es un análisis post-hoc que no alcanza y por eso las guías decían, che, con fibrato no vamos a decir nada porque no sabemos bien qué está pasando. Salió el pemafibrato, se publicó el año pasado. El pemafibrato aparentemente es un fibrato mejor modulador del PPAR-alfa que aumenta la lipoproteína lipasa y a diferencia del fenofibrato y de los otros que pueden aumentar la insuficiencia renal, no se eliminan, se eliminan por riñón, por lo tanto no le pueden dar insuficiencia renal, tienen que ajustar las dosis, pueden producir elevación de enzimas hepáticas, tiene una serie de problemas. Este no tiene nada de eso y es más potente que los otros y se elimina por el hígado, por lo tanto lo pueden dar en base a insuficiencia renal. Pensaron que este iba a andar, publicaron estudiaron a 10.000 pacientes, se cuidaron que todos tuvieran triglicéridos arriba de 200, a diferencia del ACCORD. El evento primario lo siguieron y lo pararon por futilidad. No hubo diferencia y cuando trataron de analizar por qué no funcionó, vieron que el pemafibrato disminuía los triglicéridos, disminuía el LDL, pero aumentaba el LDL
y aumentaba las moléculas, las ApoB. Y por tanto, es como que mueve las cosas, pero la cantidad de partículas se mantiene igual o aumenta y por lo tanto da la sensación de que por eso dio negativo. Los ácidos omega 3, que dijimos que son EPA y DHA, generalmente se han dado juntos. Hubo un montón de estudios, este metaanálisis de 77.000 pacientes, y básicamente mostró que no funcionaron en enfermedad coronaria, en ACV, en revascularización o en tasa de eventos mayores. No funcionaron. Pero hubo gente que empezó a decir, bueno, lo que pasa es que no hay que dar DHA y EPA, hay que dar EPA sola, porque la DHA probablemente no es beneficiosa, inclusive empeora las cosas. Entonces dijeron, demos EPA purificado y publicaron este estudio, el REDUCE-IT, que fue muy conocido, publicado en New England, en donde dieron EPA solo y tuvieron una disminución de riesgo relativo de 25% en todos los pacientes. Fue impresionante lo que mejoró. Y todos estos pacientes estaban tomando estatinas. Por lo tanto, dijeron, bueno, esto funciona muy bien. El grupo placebo usaron aceite mineral. Y vamos a ver qué se puede hacer un problema. Se publicó un año después el STRENGTH, que fue un grupo de pacientes muy similares, esta vez con EPA y DHA mezclado, no con EPA solo. Y en vez de usar aceite mineral, usaron aceite de maíz. No encontraron ninguna diferencia. Si ustedes escuchan a Nissen, el jefe de Cleveland Clinic que publicó dice, este no dio porque no funciona, y el otro funcionó porque le dieron aceite mineral, y el aceite mineral del grupo placebo les hizo mal a los pacientes. Cuando analizaron a estos pacientes, encontraron que los pacientes que recibieron placebo tenían incremento de la proteína C reactiva, incremento de interleuquina 1B, la C, incremento de la LDL, y por lo tanto ellos consideran que ese estudio no vale, que dio muy positivo, pero no porque la droga funcionara, sino porque le hicieron mal a los pacientes que le dieron placebo. Lo que publicaron en el estudio REDUCE dice, no, a ustedes no le dio el estudio porque volvieron a mezclar DHA y EPA. El EPA preserva la estructura de la membrana manteniendo una distribución normal del colesterol y tiene efecto antioxidante. En cambio, el DHA fluidifica la membrana, pero hace cambios en la membrana del colesterol y no tiene efecto antioxidante y les hace mal a los pacientes. En este momento no tenemos idea cuál es que funciona, quién tiene razón o no, y vamos a necesitar más estudios para saber qué está pasando. Y vamos a terminar con lo poco que queda es dónde vamos en el futuro, que esto no es para que se aprendan los medicamentos ni nada, pero sí para que entiendan hacia dónde vamos y lo que sí van a tener que aprender dentro de poco. El futuro para mí empezó cuando salieron los inhibidores de PCSK9. Y la verdad, empezó cuando entendieron cómo funciona la PCSK9. La PCSK9 es esta proteína que se adosa a el receptor de LDL. El receptor de LDL lo que hace es captar LDL, lo mete y lo hidroliza bajando los niveles de LDL. Pero ¿qué pasa? El receptor hace eso varias veces, pero si se mete adentro con la PCSK9 que está adosado, el lisosoma dice, no, vos ya terminaste tu tiempo de función y lo degrada. Entonces hay menos LDL, menos digamos, receptor que vuelve a querer sacar más LDL. ¿Qué es lo que encontraron genéticamente? Que los pacientes que tenían una mutación genética en donde no tenían esta proteína PCSK9, los receptores iban y volvían, es como que no se degradaban. Esos pacientes tenían niveles muy bajos de LDL y tenían niveles muy bajos de eventos cardiovasculares. Entonces, por primera vez, en vez de ir a la vía metabólica del colesterol y tratar de hacer un remedio, vieron un problema genético, vieron dónde estaba la proteína y dijeron, ataquemos a esa proteína. ¿Cómo le pueden atacar esa proteína? De tres formas. Uno es generando un anticuerpo monoclonal que va y se une a la proteína y la inhibe. Esos son los inhibidores de la PCSK9 que tenemos actualmente, el evolocumab y el evolocumab. Son anticuerpos que van directamente a la proteína.
Pero lo que se está viniendo es esto que le voy a explicar ahora, que son los silenciadores de RNA mensajero. Hay dos formas. Una es una molécula pequeña, silenciadora de RNA mensajero, que ya le voy a explicar cómo funciona, y el otro son los oligonucleótidos antisense, que la gente que lo inventó ganó el premio Nobel, porque estas dos, se está aplicando no solamente en lípidos, sino que se está aplicando tumores, enfermedades genéticas, lo que quieran. El tratamiento futuro de medicina se basa en esto. Así que está bueno que lo entiendan. Finalmente, lo más moderno es ni siquiera ir a silenciar el ARN mensajero, sino directamente hacer una edición del ADN. Es ir al ADN y modificar el ADN. Eso está más en pañales, pero también se viene. Veamos cómo funcionan los silenciadores de ARN mensajero. Hay dos tipos. Como les dije, las moléculas pequeñas, esas tienen dos hebras o dos filamentos de oligonucleótidos, entran al citoplasma, uno se desprende y el otro se pega al ribosoma. Entonces, cuando viene el ARN mensajero PSK para formar proteína PSK, está esta molécula pequeña y fomenta que no pueda producir PSK. Lo que tiene buena es cuando esto funciona a más largo plazo y puedes dar este medicamento. Los inhibidores, los silenciadores de RNA, moléculas pequeñas silenciadores de RNA, se la da una vez cada 6 meses. Entonces, está muy bueno. Los oligonucleótidos antisense, en vez de ser dos filamentos que van al citoplasma, es un solo filamento que va al núcleo y directamente se pega al ARN mensajero y lo degrada. Entonces, con las dos, ustedes no forman la proteína, que en este caso es PCSK9. Además de eso, han desarrollado lo que se llama el residuo GalNAc. Es una molécula que han logrado que se pegue, ya sea a la pequeña molécula silenciadora en el mensajero o al oligonucleótido antisense, cualquiera de los dos que ustedes quieran, lo pegan, y lo que tiene es que este va directamente al hepatocito. Se pega al receptor hepatocito y entra al hepatocito, disminuyendo que este efecto ocurra en otros lugares y genere efectos adversos, localizando su efecto a nivel hepático. Entonces, esto es lo nuevo que hay. La edición de ADN, como le dije, es lo más nuevo que hay. Ya hay estudios, se publicó no hace mucho, este estudio en donde lo hicieron en monos, en donde fueron a atacar el ADN, no sé bien cómo lo hacen, pero lograron modificar el ADN en el mono y en forma permanente el mono no produjo más PCSK9. Punto. No sé por cuánto tiempo lo siguieron, pero ahí tenía por lo menos 8 meses que cero producción sin tener efectos adversos. Obviamente van a tener que estudiarlo a fondo para ver si lo podemos hacer, pero ya se viene esta tecnología. Y como esto, si van a poder editar DNA, van a poder editar 1000 cosas y van a poder curar 1000 cosas, supongo. Lo que sí está funcionando es, por ejemplo, el Inclisiran. El Inclisiran es una molécula pequeña, silenciadora de RNA, que son los dos oligonucleótidos que entra el citoplasma, unido a un GalNAc, por lo tanto entra el hepatocito, lo dan el día 1, después dan la segunda dosis a los 3 meses y después cada 6 meses. Son inhibidores de la producción de PCSK9, es decir, no es un anticuerpo, sino que están inhibiendo la producción de esa proteína. Estos estudios han mostrado que disminuyen la formación de PCSK en un 50%. Han desarrollado una forma oral que también muestra una disminución de la producción de PCSK9 en un 60%. Ya lo están testeando en estudios de fase 3, así que vamos a saber dentro de poco qué va a pasar. Así que eso viene por un lado. Con respecto a LDL, ¿qué está pasando con los triglicéridos? Que vimos que hasta ahora no teníamos nada que funcionara demasiado bien. Bueno, tenemos los inhibidores de la lipoproteína lipasa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Toma los triglicéridos, los transforma en ácidos grasos y glicerol. Por lo tanto, la lipoproteína lipasa es la encargada de que los kilomicrones pasen a los remanentes, que son formas más chiquitas de VLDL, y terminan
transformando en LDL, básicamente manejando los triglicéridos. Hay dos sustancias que son inhibidoras de la lipoproteína lipasa, la ApoC3 y la angiopeptin L3. Esos disminuyen la LPA, por lo tanto tienen un efecto malo. Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen niveles elevados de ApoC3. Por lo tanto, por eso empiezan a tener triglicéridos más elevados y empiezan a tener todo lo que yo les mencioné anteriormente. Ahora se está desarrollando maneras de inhibir la ApoC3 y la angiopeptin L3. Uno es el Olezarsen, que va en contra de la ApoC3, y el evinacumab, que es un anticuerpo monoclonal, el buponarsen, que es una molécula pequeña, o el ARO-ANG3, que es un oligonucleótido antisens, por el mecanismo que le expliqué anteriormente, pero están yendo en contra de la angiopeptina 3, L3 o la ApoC3. ¿Cómo se dieron cuenta que esto funcionaba? De nuevo, genéticamente. Los tipos que tenían mutación con pérdida de función de ApoC3 tenían niveles de triglicéridos mucho más bajos que los que no tenían pérdida de función. Y los estudios, un metaanálisis con pérdida de función ApoC3, mostraron que los pacientes que tenían pérdida de función tenían un 60%, un 40% menos de triglicéridos que no tienen pérdida de función. Por lo tanto, están atacando a la ApoC3. Para saber qué pasa. El Olezarsen, que es un oligonucleótido antisens unido al GalNAc contra ApoC3, ha mostrado que disminuye la formación de triglicéridos en un 60%. Lo que está faltando ahora es que tengamos los estudios en fase 3. ¿Qué pasa con los inhibidores de la angiopeptina L3? Que también es el otro inhibidor de la proteína lipasa. Tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos oligonucleótidos antisens y tenemos moléculas pequeñas anti-ARN mensaje. Lo que han mostrado los estudios es una disminución de triglicéridos entre un 50 y un 70%, pero interesantemente una reducción de la LDL en un 30%, que es independiente de los receptores. Las estatinas y los inhibidores de PCSK9, para que funcionen, los receptores tienen que funcionar. Hay pacientes que tienen algún defecto de receptor en donde hay una resistencia a estos remedios. Acá esto funcionaría perfectamente bien. Por lo tanto, se tiene mucha esperanza de que estos remedios estos fármacos pueden llegar a ser muy, muy útiles. Y para terminar, vamos a hablar de qué es lo que hay de la lipoproteína A pequeña. La lipoproteína A pequeña no es más que una LDL adosada a una ApoA pequeña, que es una glicoproteína unida por uniones sulfato y unidas acá. En la punta tiene una molécula que es muy parecida a plasminógeno y que compite por los filinolíticos endógenos del cuerpo y por lo tanto tiene una función protrombótica. Entonces se han visto que la gente que tiene lipoproteína A tienen subpartículas súper heterogénicas, súper inflamatorias y protrombóticas. Y la gente que tiene lipoproteína A es la gente que he visto con peor enfermedad aterosclerótica. He visto mujeres de 35 años con placas en todos lados, infartos recurrentes, le pones un stent, tienen restenosis, tienen enfermedad muy, muy mala los pacientes que tienen esta enfermedad. Ahora, esta ApoA tiene lo que se llama clingers, que son como polipéptidos, y las diferentes lipoproteínas A pueden tener diferente tamaño de esta ApoA, lo que le da una masa diferente, como pueden ver acá. Pueden tener una ApoA con una glicoproteína o una ApoA pequeña chiquita, pero que vaya agrandándose. Y por lo tanto, cuando ustedes van a medir la ApoA1, tienen que ver cómo está medida. Si se lo dan en miligramos por decilitro, expresa concentración de masa, pero no le dice nada de cuántas partículas. Si ustedes consiguen que se la dan en nanomoles por litro, ahí tienen el número de partículas. Entonces volvemos a lo que tuvimos en la primera clase.
Si ustedes tienen dos pacientes, ¿no es cierto?, que tienen la misma cantidad, pueden tener la misma cantidad de partículas, pero uno con más masa que otro. Entonces, en este paciente, a la izquierda, tiene un paciente con 100 miligramos por decilitro y otro con 80 miligramos por decilitro, el riesgo de esos dos pacientes probablemente sea la misma, porque tienen la misma cantidad de partículas. A la derecha, tienen dos pacientes que tienen la misma cantidad de miligramos por decilitro, pero uno tiene mucho más partículas. El que tiene más riesgo es el que tiene más partículas. Por lo tanto, lo ideal es que a ustedes se lo den en nanomoles por litro y no miligramos por decilitro, porque si no estamos con el mismo problema que tenemos con los perfiles lipídicos que tenemos todos los días. ¿No es cierto? Los niveles de LPA, como dijimos, en un 70 a un 90% son determinados genéticamente. Puede haber una mínima variación. Pacientes con insuficiencia renal, hipotiroidismo y menopausia pueden aumentar un poco el LPA. Pacientes con insuficiencia hepática y estados inflamatorios agudos pueden disminuir un poco, pero es poco. En general, lo que ustedes tienen es lo que tienen. Y lo más importante es que se pueden transformar en maratonistas, vegetarianos, lo que ustedes quieran, no van a cambiar los niveles para nada. Y las estatinas no pueden llegar a aumentar. Y por lo tanto, generalmente la medimos una vez en la vida y deberían, creo, medírsela a todo el mundo para saber, porque un 20% de la gente se van a tener elevados y automáticamente ese paciente, no me interesa qué niveles de LDL tenga, ese tipo está con riesgo cardiovascular elevado. Se ha demostrado en estudios epidemiológicos, en estudios randomizados mendelianos, que aumenta la tasa de infarto en 3 a 4 veces, ACV, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica. Pacientes con LPA elevada tienen una tasa 3 veces mayor de estenosis aórtica severa, mortalidad cardiovascular y mortalidad total. Y lo que se ha visto es que si ustedes la miden en nanomoles por litro, hay una correlación entre los niveles que ustedes miden y el riesgo del paciente. Esa correlación es mucho peor si lo miden por miligramos por decilitro, porque de nuevo no saben lo que están midiendo. Lo interesante es que así como hubo estudios que mostraron que por cada 39 miligramos por decilitro que ustedes bajan el LDL, bajan la tasa de evento en 22%, hay estudios sofisticados desde el punto de vista estadístico que determinaron que para que ustedes puedan bajar la tasa de eventos cardiovasculares en una persona que tiene LPA elevada, van a tener que bajar 100 miligramos por decilitro. Es decir, van a tener que bajar mucho más esto, y por lo tanto, si ustedes tienen los niveles de PCSK9 que lo bajan en un 25%, probablemente no sea tan efectivo para reducir eventos y necesiten fármacos mucho más efectivos para bajar la LPA pequeña. Y los tenemos. Tenemos el pelacarsen, que de nuevo es un antisens silenciador de ARN mensajero unido al GalNAc, que han mostrado que lo bajan en un 80% a los niveles, prácticamente lo bajan a la nada. Pueden ver acá. Y tienen moléculas pequeñas silenciadores de ANREA que también prácticamente eliminan los niveles de LPA. Se están haciendo estudios. El estudio con pelacarsen, que se llama estudio Horizon, ha terminado de randomizar pacientes, están haciendo seguimiento, así que debería salir pronto, y se están haciendo los estudios con el olpasiran, que va a ser el estudio Ocean y que va a salir pronto. Por lo tanto, para terminar, existe una relación inversa entre los niveles de LDL y eventos cardiovasculares, una regresión logística logarítmica. A dosis máxima de estatinas, un 40% de pacientes persiste con niveles elevados de LDL subóptimo y con un riesgo residual cercano al 70%. Tratamientos con agentes diferentes a la estatina, como ST-inhib, inhibidores monoclonales de la PCSK9, ácido bempedoico, han mostrado que pueden lograr niveles aún más bajos de LDL reduciendo el riesgo residual. El futuro del tratamiento de la dislipidemia está orientado a la manipulación genética, ya sea con anticuerpos monoclonales o terapias silenciadoras de ARN mensajero, que puede ser antisens o estas moléculas pequeñas, o con edición de ADN. Y los blancos en investigación en este momento son terapias contra PCSK9, ApoC3, la angiopeptina L3 o ApoA para la LPA pequeña, y que permitiría reducir los niveles de LDL, triglicéridos y LPA pequeña. Así que esto es básicamente lo que quería mostrarles
Así que bueno, les agradezco y si tienen alguna pregunta. Gracias, Martín. La otra pregunta, ¿sí? Papel, tratamiento. Yo tengo un comentario. Yo creo que una de las cosas más difíciles que uno puede hacer en el consultorio es tratar de hacer que los pacientes se den cuenta que tienen que tomar estatina, que es algo que no es. La prensa fue muy mala con las estatinas y los enfermos, la cantidad de enfermos que se quejan de molestias musculares, toda clase de síntomas musculares y músculos esqueléticos que atribuyen a la estatina es menor. Conseguir que tomen 40 miligramos realmente de forma continua es muy difícil. La otra cosa es que, no sé si los tenemos la impresión ahí, pero aún estamos muy bien profesionaliza el tratamiento de este tipo de problemas. Es muy difícil que los enfermos realmente reciban todas las posibilidades de ser atendidos. Por ejemplo, no les gustan las inyecciones subcutáneas, no quieren, inclusive los americanos, pacientes americanos no quieren usar los inhibidores de la PCI. El DK9 que son más baratas, ahora están más baratas. Sí. Bueno, ahora estamos hablando. Pero la otra cosa es que realmente es imposible a un jubilado darle 2 remedios que le cuestan 100 pesos. Es un problema muy serio. Yo creo que la única cosa que le puedes dar de todo esto que vos mencionás, lo único que el enfermo puede tomar en la estatina es una estatina y con mucho fuerte Yo creo que las cosas van a ir cambiando, pero esto va a ir, uy, no sé qué pasa, pero No, es la otra pregunta. esto creo que se va a ir abaratando probablemente, no sé cuánto va a ser, dice que el ácido bempedoico cuando salga va a ser carísimo también. por ejemplo, el isosopen, que es la base de Massachusetts, que dicen ha aparecido un laboratorio modernizacional, pero en vez de usar los 4 gramos de ácido eicosapentaenoico, 4 gramos, que es carísimo, acá te lo sacan con medio gramo y con 1. Entonces yo le pregunto a la persona que trae esta información, ahora vamos a tener esto, sí, vamos a tener la cuarta parte, o la que se le puede. Hay que darle 2, por menos 2, porque son por menos 2 gramos, hay que darle, y para que ni siquiera sabemos si funciona. Entonces yo tengo la impresión, yo soy viejo, leo medicina y me doy cuenta que es a la marcana, porque estoy leyendo cosas que no puedo aplicar. Directamente no podré decirle a un enfermo que tome estos 2 remedios que estaba hablando de tratar de hacer. Si son millonarios, perfecto. Si no son millonarios, olvídate. Eso los agonistas que LP1, por ejemplo, que están funcionando bárbaro, pero se lo doy a algunos pacientes, pero todos los flacos que le doy son flacos que económicamente están muy holgados, si no, estás complicado. Sí, que la combinación ideal se hace muy cara. Tenés que ponerle todo y es inabordable. Hay alguna pregunta, por ejemplo, si uno tiene que elegir, digamos, llevar una estatina a dosis máxima, ¿no? O porque esto también una estatina a dosis moderadas, que decía con este timide. Salió, hay escuchado el otro día una conferencia, un tipo que se llama Valentine, que es un lipidólogo de Houston, que es muy picante. Y el tipo, justo escuché cuando salió un artículo de Jack. En Jack salió un artículo que probablemente vos estás mencionando en dosis, digamos, intermedias de macrocirrosis con ezetimibe versus una dosis alta de estatina. Y lo que encontraban es que la tolerancia era mucho mejor, la reducción de LDL era mejor y por lo tanto la promovían. Y este Valentine lo que decía es que él no entendía si la comunidad médica había entendido ya que, por ejemplo, cuando vos tratás hipertensión, en vez de ir a dosis máximas, como en algún momento hacíamos, hoy por hoy vos das un ARA a dosis intermedia con un bloqueo de calcio a dosis intermedia y después le pones una dosis baja de hidroproteacida. Entonces lo que logra es exponenciar los efectos, disminuyendo los efectos adversos.
¿por qué no se está haciendo eso en lípidos? Y él promueve eso, y yo te diría que he empezado a hacerlo porque la verdad que te hartan los pacientes cuando vienen y empiezan con que tiene dolor, que tiene dolor. Entonces, y lo que uno ve, porque inicialmente lo que decían es con el ezetimibe no sabemos, porque te verdad que salió el estudio en Hans que no había funcionado, entonces la gente decía, bueno, no sabes, da la dosis alta de estatina primero, pero el ezetimibe te baja la proteína C reactiva tanto como la estatina. Y en la curva donde cayó, cae en la misma, es como que está más relacionado a cuánto baja el LDL que la droga en sí, el efecto pleotrópico. Por lo tanto, he empezado a usar bastante más, a mejor una dosis baja de uno y otro, y después, si el paciente lo tolera, no es subo la dosis o lo que sea, pero en vez de tratar primero de estatinas y después. Es lo mismo que el tratamiento de hipertensión. Sí, exactamente. Estamos tratando de hacer combinación, digamos, para mejorar la tolerancia y la adherencia, ¿no? Porque una vez que te hace una reacción adversa a la estatina, Ah, quiere como más. mialgia, ¿no? No habla de quiere más. no quiero No, quiere más. no lo convencen más y probar todas, cambian las marcas y que no dándole las opciones Sí, sí. puestas ahí, que son estatina, pitavastatina, que tienen más efecto. Ahora, un comentario con respecto a la gente joven. Porque menos de 40 años prácticamente no hay nada en las siglas, en distintas guías, no hay nada. Ahora, si uno tiene en cuenta que el humo cigarrillo tiene el efecto de toda la vida y vos, ¿no? Y cuando dejas de fumar, perfecto, va muy bien de ahí en adelante, pero el daño de la acumulación por tiempo es igual que la acción solar sobre la piel. A mí me salen cáncer de vasos celulares, y yo no estoy al sol, ¿verdad? Pero he estado al sol todo el tiempo. Lo mismo pasa con el colesterol. Si el colesterol está alto, no puedo tener ningún problema. Lo que uno tiene que tratar de hacer es tratar de que el enfermo no pase hasta el momento de tener su infarto, y que no sea el infarto a los 50 años, que sea a los 60, a los 70. Entonces yo creo que uno tiene que ser agresivos con la gente joven también. Si vos ves que hay factores de riesgo, obviamente, que hay condiciones. Y vos nos mencionabas esto que fue su tesis, y fue interesante hacer con la cuestión de la... Y buscar placas. El estado real de la lugar, no solamente los factores de riesgo, sino ver en qué situación están las arterias y el enfermo en el momento de lo que está bien. Si vos estás viendo un chico, una persona de 35 años que tiene aterosclerosis, que vale arterial, no veo por qué el tipo que se infarta a los 50 años ya tenía placa a los 30. Si ese tipo vuelve a encontrar placa a los 30, le hace un beneficio. Bueno, esos son los cambios, por ejemplo, en la guía previa, donde la diabetes venía de solo configuraba alto riesgo y ahora se baja, e incluso en el de este año existe el diabético en teoría de bajo riesgo cardiovascular. Sí. Pero bueno, es un poco más discutible. Sí. Pero eso es un cambio que tuvimos que hacer, particularmente en el tipo 1, que vos lo ves, un paciente joven y lo subestimas muchas veces y quizás tiene que ser extremadamente agresivo, ¿no? No necesitas toda esta valoración adicional. Ahora, ¿por qué no comentar la repercusión que va a tener el uso de las drogas que bajan el peso? Teniendo en cuenta que en Estados Unidos el 40% de las personas son obesas. Debe ser más que 40%, debe ser bastante más. Sí, yo creo que la GLP-1 van a revolucionar, nada más que los agonistas GLP-1 vienen ahora, los agonistas de 2 incretinas o 3 incretinas y que bajan el peso más que inclusive cirugía bariátrica, así que yo creo que eso va a revolucionar la medicina. ¿Y cómo tienen la práctica diaria el uso de un PCSK acá? Es difícil, ¿no? Che, yo no tengo un paciente que haya logrado, tengo pacientes con hipercolesterolemia familiar severa, pero tipos que tienen LDL, por decirte, arriba de 300, con enfermedad coronaria, con stents, con todo, inclusive esa persona que me acuerdo en particular era una persona con plata y no es que pagar, no tiene que pagar. No. Y de obras sociales no. Y la obra social no te cubren, te pelean, y les pelean tanto, tienen que ser tanto lío que al final se dan por vencidos. Sí. Entonces no la quieren pagar y no quieren seguir peleando con los socios. Sí, es que son cortos. Yo no tengo uno, creo que la Vivi Arias, que ve muchos pacientes ahí, me dijo que tenía 2, pero no conozco mucha gente que tiene mucho. Sí, no, prácticamente no. Y sería, tenemos que hacer también de la indicación, así como otra patología con medicamentos mucho más caros que el PCSK. Tengo un amigo mío médico que se hizo conmigo acá y después se fue a Estados Unidos y que vive en Estados Unidos y bueno, si chequea un obseso y tiene score de calcio de 200.
no tiene enfermedad coronaria. Está con 40 ROSU, 10 de Cetinib y toma especies de carbohidratos, nunca tenía un infarto, tiene LDL de 5 más o menos. Y anda dando vuelta el flaco. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos.